Buenos días, qué gusto verles en el día de hoy y qué privilegio y bendiciones poder seguir acompañándoles en esta mañana en la reflexión de la palabra de Dios, pero específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos sido bendecidos, creo yo, hasta el día de hoy, y espero que el Señor nos pueda seguir bendiciendo por su palabra. Así como lo hizo en la iglesia naciente, en esa iglesia que Dios comenzó justamente con un gran evento en el Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que le hizo a sus apóstoles un poco antes de ascender al cielo, un poco antes de ser instalado y ser puesto a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Poder, dinamis, el mismo origen de la palabra dinamita, es la palabra poder que acá se utiliza en el griego, dinamis. Esa clase de poder es la que se manifiesta, como les decía, en el Pentecostés, visible y audiblemente, como nos contaba también nuestro hermano al principio, nuestro hermano Osvaldo, perdón. Para así dar cumplimiento a la promesa del Señor, inaugurando un tiempo de dispensación que perdura hasta el día de hoy, un tiempo de gracia, un tiempo del Espíritu Santo moviéndose entre y en cada uno de los hijos e hijas de Dios, un tiempo de la iglesia, una iglesia que se comienza a edificar ladrillo a ladrillo, mientras se predica el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como Señor, como único y suficiente medio para perdón de pecados, salvación y esperanza de vida eterna. Ese es el poder que se comienza a mover. Ese es el poder que de alguna forma se comienza a manifestar desde ese entonces y del cual también nos hablaba la semana pasada el hermano que me antecedió. Ese poder es el que se instaura y se instala para inaugurar o dar inicio a la iglesia. La iglesia es algo nuevo en ese entonces. La iglesia es algo novedoso en lo espiritual. La iglesia como ente, como cuerpo, como la esposa de Cristo, es algo que no se había visto antes. Eso es lo que comienza y eso es de lo que hoy día nosotros hemos venido a ser integrantes. Pero ¿cómo se ve la iglesia naciente? ¿Cómo se ve esta nueva creación espiritual? Es precisamente, amados, amadas, de lo que vamos a hablar, de esta iglesia que está naciendo, de esta iglesia que está comenzando a crecer, y es precisamente a lo que nosotros debemos mirar. Ayúdenos el Señor. Pero a pesar justamente de esta bendición, a pesar de este entorno tan maravilloso, porque imagínenlo, está el Espíritu Santo moviéndose a la vista de todos. Están los apóstoles llenos del poder y con el testimonio vivo de la vida y de la resurrección de Jesucristo. Están ocurriendo cosas a cada instante, pero aún así, indistinto de este entorno espiritual que tal vez pudiéramos considerar ideal, no dejan de haber adversidades, no dejan de haber luchas, no dejan de haber contrariedades para esta iglesia. Y esta iglesia que están haciendo, ¿cómo reacciona? Esta iglesia que están haciendo, ¿cómo enfrenta estas situaciones? Entonces, ayúdenos el Señor a ver justamente también que en este proceso de crecimiento, en este proceso de nacimiento de esta iglesia, la iglesia no está sola, está el Señor, está el Espíritu Santo de Dios. Y también esta iglesia va usando a personas que están dispuestas a servirles. De eso vamos a continuar esta mañana entonces,
hablando en el libro de los Hechos. Y vamos a hacer un recorrido desde Hechos capítulo 4, versículo 23, hasta el libro de los Hechos capítulo 7, versículo 60. Es amplio, no lo vamos a leer todo, pero más o menos ese es el recorrido que en esta mañana nosotros vamos a hacer. Partimos leyendo entonces el libro de los Hechos, capítulo 4. Versículo 23 en adelante, dice así las Sagradas Escrituras. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Quiénes habían sido puestos en libertad? Pedro y Juan. Vale decir que ya desde el comienzo, desde el inicio, estaban manifestándose esta batalla, esta lucha, esta persecución. Pero no era casualidad. Jesús lo había dicho. Jesús les había dicho, tendrán aflicciones. En este mundo, en este tiempo van a tener aflicciones. Pero confíen, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. También en otra ocasión Jesús les había dicho, oye, si persiguen al Señor, ¿qué no harán también con los seguidores del Señor? Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Son declaraciones y cumplimiento de lo que nuestro Señor y Salvador había manifestado. Y ellos habían sido puestos en libertad después de un tremendo hecho. ¿Qué es lo que había sucedido? Un tiempo atrás, Pedro y Juan iban a orar. Esto está relatado desde Hechos capítulo 3 en adelante. Iban a orar y estando en aquella entonces se encontraron con una persona lisiada a la entrada de la iglesia o del templo a donde ellos iban a orar. Y cuando entraron, esta persona les pide la limosna y es maravilloso porque nos encontramos con una frase poderosísima de parte de Pedro y de Juan cuando encuentran a este hombre. Lo miran a los ojos y le dice, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. Ponte en pie en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y sucedió, y se puso en pie. Y cuando eso aconteció, a todo el mundo sorprendió porque era notorio que año tras año esta persona lisiada y postrada estaba en este lugar única y exclusivamente para pedir limosna, para pedir algo para su propio sustento. Jamás imaginó que iba a tener un encuentro con el Señor. Jamás imaginó esta persona que el Señor a partir de ese momento iba a cambiar su vida. Y no solamente él, sino que impactó a todos los que estaban alrededor. Y este fue un momento propicio para Pedro, para alzar nuevamente su voz y predicar a Jesucristo, y anunciar la salvación, y anunciar y llamar al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Ese fue el momento en que nuevamente él alzó su voz para que miles, según lo que dice la palabra, 3.000, para ser preciso, esto en Hechos capítulo 2, versículo 41, se convirtieron producto de esa situación y de la predicación que salió de la boca de Pedro. Una iglesia que crece, amados en Cristo, es una iglesia que predica. Una iglesia que crece es una iglesia que declara y habla la palabra de Dios. Una iglesia que crece es una iglesia que anuncia a Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador para el mundo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, como nos hacía notar nuestro hermano Sebastián la semana pasada. Y sucediendo esto y causando esta conmoción, entonces es precisamente en que fue ocasión para que no solamente despertara, ¿no es cierto?, la disposición y la fe de miles, sino que también para que despertara la contrariedad, el celo y la violencia de parte del Sanedrín, del gobierno que en ese entonces, del gobierno interno que tenía Israel en aquel entonces. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los tomaron y se los llevaron ante el concilio. Y estando en el concilio, nuevamente, ¿no es cierto? Y es tremendo porque si ustedes leen el libro de Hechos, capítulo 4, se van a dar cuenta que
o siendo confrontados, recuerden que Pedro había huido antes de que nuestro Señor y Jesucristo fuera crucificado. ¿Recuerdan que Pedro había dicho, Señor, no, yo voy a estar contigo hasta el último momento, cuando Jesús les había anunciado que iba a quedar solo ante su juicio y crucifixión? Bueno, uno de los primeros que arrancó fue precisamente Pedro, cuando le dijeron, ¿eres tú el que, eres también tú seguidor de Jesús? Lo negó, y después lo negó, y después nuevamente lo negó en el transcurso de una noche, y la tercera vez miró a lo lejos a Jesús, y miró el rostro de Jesús y se acordó que Jesús le había dicho, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero ahora ese Pedro, tiempo después, habiendo sido testigo de la resurrección de Jesucristo y siendo lleno del Espíritu Santo, se para en el Sanedrín. Es como si a usted lo invitaran a dar testimonio habiendo sido acusado de alguna cosa ante la Corte Suprema o ante el Senado, para que se imagine la magnitud de lo que estaba viviendo Pedro. Esa misma persona que en la calle negó 3 veces a Jesucristo, ahora se para delante del Sanedrín cuando le dijeron, le dicen, oye, ¿por qué tú estás predicando y en nombre de quién? Esto fue hecho en el nombre de Jesucristo. Y predica a Jesús y le dicen, ¿sabes qué más? Te vamos a reconvenir a que no lo hagan más. Es una orden. No vuelvas a predicar en el nombre de Cristo. No vuelvas a pronunciar su nombre. Querían hacerle más. Querían sacarlos del camino. Pero era tan evidente el milagro que había sucedido con el cojo. Había sido tan la conmoción que había sucedido en aquel lugar que no pudieron hacerlo. Y ante eso, ¿sabe lo que le dice Pedro al Sanedrín? Juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros no vamos a callar lo que hemos visto. Nosotros no vamos a callar lo que hemos oído. ¿Y esto los sorprendió? Esto los sorprendió porque reconocían y sabían que Pedro y Juan eran personas del vulgo, no eran personas versadas, no eran personas estudiosas o dedicadas al estudio de las Sagradas Escrituras, eran pescadores, eran personas, ¿no es cierto?, del común. Y sin embargo, llenos de gracia y llenos de poder, se paraban en aquel lugar. Amados, amadas, es el Señor, es el Espíritu Santo, es la presencia del Señor en ti, la que te debe animar, la que te debe empujar, la que a cada uno de nosotros nos debe llevar para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que el nombre de Jesucristo sea extendido y para que muchos más tengan la salvación, el perdón de pecados, la salvación y la esperanza de vida eterna. No estamos hablando de que puedan ser integrantes de una iglesia, de una comunidad, o puedan venir o no acá. Amados, amadas, estamos hablando de salvación y vida eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Y precisamente, como les decía, en Hechos capítulo 4, y puestos en libertad después de ese tremendo episodio, vinieron a los suyos, a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y dice versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? Orar. ¿Cuál fue la reacción ante el ataque que habían sufrido, ante la amenaza que ellos estaban experimentando, ante tal vez el miedo, la contrariedad que estaban viviendo internamente? Oraron. Una iglesia, amados, que crece, una iglesia que se proyecta y una iglesia sólida es una iglesia que ora. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de que sea una responsabilidad del ministro, de que sea una responsabilidad de los ancianos, que sí lo es, que sea una responsabilidad del liderazgo. Iglesia eres tú, iglesia soy yo, iglesia somos todos. Entonces, el punto es aquí, ¿cómo es que nosotros reaccionamos ante la adversidad? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones adversas? ¿Cuál es nuestra reacción instintiva o primaria que hoy día, llamándonos hijos e hijas de Dios, surge en nuestras vidas, surge en nuestros corazones? Querido, querida,
que esa reacción primaria, que esa reacción instintiva, que ese primer impulso para ti y para mí sea orar. El Señor nos invita, Jesús nos invita a que esa sea nuestra reacción, nuestra acción cuando nos dicen traigan sus cargas sobre mí, póngalas a mis pies, yo les ayudaré a llevar su carga. Confíen y creamos que en manos del Señor están todas las cosas. La oración es fundamental en una iglesia que crece. Si queremos, si anhelamos que nuestra iglesia crezca, no simplemente por número, por una gran comunidad o para en algún minuto, como también nos compartía nuestro hermano, el deseo, la idea de tener un lugar propio, grande y hermoso, sino que más allá de eso, para que muchos más conozcan que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, para que muchos más entiendan que solamente en Jesucristo hay salvación eterna. Bendito y alabado sea el Señor. Una iglesia que crece es una iglesia que ora. ¿Y cómo es que ellos oraron? Miren, y habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que de la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron, unos contra el Señor y contra el Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En su oración estaba implícita el reconocimiento de la soberanía de Dios. No hay nada, no hay absolutamente nada que suceda en nuestro entorno, en nuestra vida y en lo que nosotros alcanzamos a conocer y a ver, que se escape a los ojos y al control de Dios. Muchas veces puede suceder que no comprendamos. Muchas veces puede suceder que no entendamos por qué y para qué. A mí me han pasado cosas que todavía no entiendo por qué y para qué. Pero al no a lo mejor contar con esa sabiduría, al no contar con ese entendimiento, sí puedo estar seguro, sí puedo estar claro. Y eso me ayuda a tranquilizar mi espíritu, y eso me ayuda a tranquilizar mi alma. Es que Jesús, que Dios está al control, que Dios conoce la situación, de que a Dios esto no se le ha escapado. Lo que a ti te sucede, amado, lo que a ti te sucede, amada, no escapa del control de Dios. Eso fue precisamente el clamor, eso fue la oración, esa fue de alguna manera la forma, la declaración que ellos hacen orando al Señor. Cuando le dicen estas cosas que están sucediendo, fueron dichas por el Señor. Estas cosas que están sucediendo son lo que el Señor determinó que sucediera. Versículo 28, por hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, ¿y qué creen que oraron respecto a las amenazas? Señor, quítalos. Señor, mira que ya las amenazas cesen, que se mueran aquellos que nos están amenazando. Miren la oración de esta iglesia, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, danos valentía para predicar. Señor, danos valentía para no callar. Señor, danos valentía para hablar lo que debemos decir. Esa fue su oración. Era como decir, como escuché en algún minuto por ahí, Señor, no quiten las cargas de mis hombros. Alguien dijo por ahí. Señor, dame espaldas más anchas y fuertes para soportarlo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entendiendo tal vez esa persona que dijo esa frase, que lo que él quería era mayor capacidad, que el Señor le diera aquello para poder enfrentar. Estos hombres no están pidiendo que las circunstancias que están enfrentando, que eran serias, y lo vamos a ver un poco más adelante, salieran del camino, que se despejara la vía, sino que les diera más valentía. Oh, ayúdenos el Señor a ser valientes. Porque tal vez nosotros no vamos a estar delante, tal vez,
porque las cosas que están sucediendo en el mundo hoy día son, pero de aquellas, sobre todo respecto al cristianismo, sobre todo respecto a la Biblia. Ojo, pero tal vez nosotros nos vamos a llegar a estar frente a un tribunal, tal vez, Dios nos libre, respecto de la palabra, respecto al Evangelio. Pero muchas veces nos apocamos frente a un familiar o frente a nuestro entorno social. El Señor sabe cómo y cuándo. Pero si nosotros vemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que en este caso Pedro, Juan y cada una de las personas que fueron, digamos, tomando protagonismo, cada una de las ocasiones que iban originando eran ocasiones de alguna manera propicias para predicar a Cristo, para manifestar que en Cristo, porque esto es urgente. La palabra dice, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón porque mañana puede ser tarde. Y eso es algo que también a nosotros nos debe llevar a entender que ninguno de nosotros, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestros cercanos tienen comprado mañana. ¿Y qué pasa si mañana ya no son a aquella persona que yo amo tanto, que están cerca de mi vida y de la que por cualquier cosa y tal vez incluso por cierto miedo no fui capaz de decirle, sabes que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida eterna? ¿Qué pasa si sucede eso? No, que no suceda. Que el Señor te dé valentía. Pídele al Señor. Pídele al Señor que el Señor te dé valentía para poder a los demás decirle que solamente en Cristo hay salvación y que esto es mucho más que una religión, que esto es mucho más que simplemente una comunidad cantando o diciendo palabras extrañas al mundo como gracias Señor, aleluya o gloria a Dios. Esto es mucho más, es salvación, es vida eterna. Y Señor dice, ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Esa fue su oración. Señor, danos valentía y respalda también nuestro trabajo en tu obra. Y respalda, ¿no es cierto?, lo que nosotros hablamos. Que esa también sea nuestra oración como personas y como iglesia. Que el Señor nos dote de valentía, que el Señor nos dote de gracia, pero que también el Señor vaya con cada uno de nosotros. Ayúdenos el Señor. Y precisamente el Señor contesta la oración, porque si nosotros vemos Hechos capítulo 5, versículo 12, vemos más adelante que por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así como hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún el de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus e inmundos. Ayúdenos el Señor, porque Jesús dijo en San Marcos, al finalizar el Evangelio según San Marcos, y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Y eso no es una palabra que haya pasado. Dice el Señor, el mundo pasará y todo lo que en él pasará, pero mi palabra permanecerá. Tengamos ánimo, tengamos fe y confiemos en lo que el Señor está haciendo. Dice el capítulo 32 del versículo de Hechos, capítulo 4, dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo lo propio, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre cada uno de ellos. Una iglesia que crece es una iglesia unida. Una iglesia que crece es una iglesia en comunión. Ya lo habíamos hablado un tiempo atrás. Unidos para avanzar. Unidos avanzamos. Y eso es lo que aquí justamente está manifestando.
la unidad, un solamente, un solo corazón, un solo Dios, un solo Salvador, un solo evangelio, un solo bautismo. Amados, amadas, son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Indistinto, ¿no es cierto?, del origen de cada uno de nosotros, o de la formación que estemos teniendo, o de la nacionalidad que nosotros tengamos, que tal vez son cosas que nos distinguen los unos de los otros, pero las que nos unen son mucho mayores. Ayúdenos el Señor a tener eso siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, para que crezcamos y crezcamos unidos, para que creciendo avancemos también unidos al Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero no solamente es una iglesia en comunión, sino que también es una iglesia generosa. Porque sucede que cuando estaban llenos del Espíritu Santo, cuando comenzaron a mirarse los unos a los otros, comenzaron también a ver que había necesidad. Comenzaron también a ver que el hermano, la hermana, tal vez estaba complicada para subsistir, para quedarse en algún lugar o para incluso tener un plato de comida. Y esto no simplemente porque al principio habíamos dicho una iglesia que crece es una iglesia que ora. Una iglesia que crece también es una iglesia que está unida. Pero una iglesia que crece también es una iglesia generosa. Una iglesia empática. Una iglesia que está atenta a la necesidad del que está al lado. Y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y esto es una obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y esta es una obra que se manifiesta. Y fue tan profundo lo que estaba sucediendo en aquel minuto, fue tan profundo lo que Dios estaba haciendo en el corazón de esta iglesia, que dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, la trajo a precio y la puso en los pies de los apóstoles. Pero todo esto que sucedía, amados, amadas, era movido por el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bendito sea el Señor. Déjate tratar por el Señor. Deja que el Señor te guíe. Dice la palabra del Señor que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. No vemos que este grupo de personas haya caído en la extrema pobreza, en la extrema indigencia, sino que al contrario vemos que es una iglesia que sigue creciendo, es una iglesia que sigue aumentando, porque el Señor dice, mío es el oro, mía es la plata. Pero no cometamos, amados, amadas, el pecado o el error que cometieron Ananías y Zafira. El siguiente punto que vamos a tocar en el libro de los Hechos a medida que avanzamos ya en el capítulo 5. Una iglesia que crece es una iglesia que ora. Una iglesia que crece es una iglesia que está unida y en comunión. Una iglesia que crece es una iglesia empática y generosa y atenta a la necesidad del que está a mi lado, movido por el Espíritu Santo. Dice Ananías, capítulo 5 del libro de los Hechos. Por cierto, un hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió su heredad. Vale decir que se quisieron sumar a esta campaña. Se quisieron sumar a este mover del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no provoca esto, sí que es otra cosa. Les llamó la atención y dice, hasta ahí vamos bien. Pero dice el versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, y aquí comienza, digamos, la circuncisión, y ojalá Dios nos ayude a entender esto. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?
reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es un evento, yo diría, único por el momento y por la gravedad en la iglesia. En la iglesia, por lo menos acá, declarada en el Nuevo Testamento. Fíjese que el pecado o lo que había acontecido en estas personas no era el hecho de que, porque no, o sea, a lo mejor ellos habían vendido en 1.000.000 y estaban trayendo 500. Y gracias, Señor, tal vez podríamos haber dicho, porque esto se viene a sumar allá a todo lo que tenemos. Perfecto. Pero había sucedido algo más. Había sido Satanás que había llenado el corazón de Ananías, para que en este proceso tal vez en él tuviera la intención de chuta, yo quiero que me reconozcan igual que a Bernabé. Es que la Escritura incluso dice, mira, pero había un hombre llamado Bernabé, perdón, un hombre que llamado José, pero que a quien le pusieron Bernabé, esto decir, hijo de consolación, y que incluso puso, ¿no es cierto?, a los pies, vendió su heredad y la puso a los pies a disposición para que fuera repartida entre aquellos que tuvieran necesidad. Y en el corazón de Ananías y Zafira vieron que había alcanzado notoriedad, que de alguna manera Bernabé había sido reconocido, que se paraba adelante y la gente le daba las gracias. Y en ellos también surgió esto y dijeron, bueno, y nosotros igual queremos lo mismo. Y la mentira no está en el hecho de, o sea, el hecho no está en el punto de llegar y poner y disponer algo delante o para la obra del Señor, sino que está en la mentira, porque según lo que ellos habían declarado o dicho, era todo. Y no era todo. Y Pedro le dice, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que eso creciera en tu corazón? Esa idea de querer ser reconocido, esa idea de querer aparentar espiritualidad. Oye, si eso era tuyo, ¿quién te puso la pistola en la cabeza para que lo vendieras? Eso era tuyo, y aun cuando lo vendiste, ¿quién te puso la pistola en la cabeza o te obligó de alguna manera que aquí lo trajeras? Era tuyo. ¿Por qué permitiste? La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando nosotros seguimos leyendo más adelante, nos vamos a tener cuenta de que dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dios fue particularmente drástico ante esta circunstancia. No sé por qué, porque cuando yo miro mi propia vida, me doy cuenta de que también soy pecador. Y también cometo errores prácticamente a diario. Y si fuera por este estándar, yo ni siquiera tal vez debiera estar hoy día parado frente a ustedes. Solo es la gracia y la misericordia de Dios la que me sostiene. Y doy gracias a Dios por eso. Y me conmueve. Y me costó pasar por este pasaje. Dudé incluso en presentarlo en esta mañana y podría perfectamente haberlo pasado porque es extenso en los libros o lo que vamos de alguna manera en lo que vamos a ir pensando. Pero ¿sabes lo que finalmente se instalaba en mi corazón? Para la iglesia que crece, el pecado debe ser cosa seria. El pecado debe ser cosa seria. Para Dios lo es. Y aquí lo manifestó con este tremendo evento, del cual no tengo mucho más profunda explicación, pero sí solo veo que Dios quiso sentar un precedente,
porque era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que estaba naciendo, era una iglesia que se estaba consolidando, iba a ser la base de lo que hoy día a lo largo de todo el mundo está. Para Dios el pecado es serio, para la iglesia el pecado es serio. Tan serio es el pecado para Dios que Jesucristo murió por eso, desangrado en el madero de la cruz. Así de serio. Jesucristo, su Hijo, derramó su sangre a causa del pecado de la humanidad. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con sus almas? ¿Qué pasó con ellos después de este tremendo evento? No lo sé. Tal vez, una vez que parta, me encuentre con más de alguna sorpresa en la presencia del Señor. No lo sé. Pero sí, Señor, sentó un precedente. Ayúdanos a entender la seriedad en el momento en que como iglesia, cada uno de nosotros, en el momento en que esta iglesia, y siendo parte de ellas, está creciendo. Y dice obviamente 5 capítulo 11 después de este tremendo evento, porque también lo mismo que sucedió con Ananías y Zafira sucedió con su mujer, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia. Pero esto no termina ahí, dice, pero y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y muchos prodigios y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nuevamente resalta la unidad. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Qué tiempo! Pero nuevamente se levanta la persecución. Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, les dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Era vertiginoso, era glorioso, era poderoso, pero a pesar de todas estas cosas, la persecución estaba, la batalla y la lucha estaba. Y así lo hizo, y el Señor lo salva milagrosamente. El Señor tiene los medios, amados. El Señor tiene los medios para también actuar en favor de tu vida. Confía en Él, descansa en Él, y como dice la palabra, Él hará. Él hará. Una iglesia que crece es una iglesia que de seguro y cierto va a enfrentar persecución, va a enfrentar lucha. Hechos 5:28. Dicen el concilio nuevamente delante a Pedro y a Juan, dice: ¿no les habíamos mandado estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándoles de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y el cual da Dios, me quiero agregar, a quien le obedece. La provisión del Espíritu Santo está vigente. Habrá un tiempo, les decía al principio, que la venida del Espíritu Santo y el Pentecostés había inaugurado un tiempo, una dispensación, un momento. Es un momento que permanece, pero es un momento que terminará. Cristo viene, pero mientras tanto el Espíritu Santo y la provisión del Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros. Si te cuesta entender, si te cuesta abrazar, si te cuesta avanzar, pídele al Señor el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que si los padres, si un papá, un hijo le pide a un papá un pedazo de pan, el papá no le va a dar una piedra, el papá le va a dar un pan.
Si el hijo le pide un trozo de pez, el papá no le va a dar un escorpión, una serpiente. El papá le va a dar ese trozo de pescado al hijo que tiene hambre. Y si nosotros, siendo malos, dice la palabra, vamos a dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿qué más nuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Intención, anhelo, búsqueda del Señor, búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Ayúdenos el Señor a buscar al Espíritu Santo de Dios. Y dice que habiendo oído estas cosas, el Sanedrín se enfureció y dijeron, ahora sí que nos vamos a matar. Y estando en aquel lugar, se levanta un hombre sabio llamado Gamaliel. Y Gamaliel les comienza a hablar. Estoy avanzando ya a la parte final del capítulo 5. Gamaliel les comienza a hablar y les dice, ¿saben qué? En otras ocasiones, para resumir, otros caudillos se han levantado. Y ciertamente, grupos de personas lo han apoyado. Pero en la medida en que estos caudillos han muerto, este grupo de personas se ha dispersado, entendiendo de que el Sanedrín estaban alborotado por lo que estaba sucediendo. Esto estaba creciendo demasiado. Ellos, habiendo visto morir a Jesús en la cruz, habían creído que el problema se había terminado. No obstante, esto, lejos de decrecer, crecía. Y Gamaliel les dice, miren, y aquí puede suceder algo similar. Y les dice más adelante, en el versículo 38, ahora os digo, del capítulo 5, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo y esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y atención en el versículo 39, pero si es de Dios, no la van a poder destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. ¡Qué sabiduría! Jesús dijo, cuando le dijo a Pedro, ¿sabes, Pedro, sobre esta declaración, sobre esta roca, yo fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Y Gamaliel tenía razón, porque esa obra, eso que estaban haciendo en aquel lugar, permanece hasta hoy. La iglesia es de Cristo. La iglesia es una obra de Dios. Han pasado miles de años. Han pasado decenas de corrientes de pensamientos. Han pasado tal vez muchos imperios que incluso se han levantado, y muchos pensamientos y muchas escuelas filosóficas o de lo que tú lo quieras llamar, y se han levantado muchas en contra del Evangelio, muchas en contra de la palabra, muchas en contra de la iglesia. Y a pesar de esa contrariedad, a pesar de ese ataque, a pesar de esa lucha, todos y cada uno de estos pensamientos en el tiempo han ido cayendo, pero la iglesia ha ido prevaleciendo. Pero la iglesia ha permanecido. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, un versículo que a mí me encanta, que es una expresión del apóstol Pablo, que dice, de esto yo estoy convencido, que aquel que comenzó toda buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amado, amada, si el Señor empezó en ti la obra, el Señor no te va a dejar. El Señor no te va a abandonar. El Señor contigo estará, porque el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. No estás solo, iglesia. No estás sola, iglesia. El Señor está contigo. El Señor está en ti. Si te has arrepentido y has creído y has venido, ¿no es cierto?, a salvación y vida eterna, el Señor está contigo. Es una obra que permanece. No importa las contrariedades, no importa lo que enfrente, el Señor no te dejará. El Señor no te abandonará. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y terminando el capítulo 5, después de
esta tremenda declaración de Gamaliel. Dice el versículo 40, y convinieron con él, con Gamaliel, el Sanedrín, y dijeron, ya, ok, sí, tienes razón. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, les obligaron, les dijeron que no hablasen más en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y los apóstoles agacharon la cabeza y dijeron, sabes que en realidad tienes razón, nos vamos a callar, esto me dolió mucho, tengo un par de costillas quebradas, tengo la pierna toda magullada, no voy a continuar. Lejos y abierto a mí me... ¡buah! Versículo 41 dice del capítulo 5, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Vuela la cabeza. Es tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Es tremendo lo que hace el Señor en el corazón y en la vida de las personas. Ayúdenos al Señor a permanecer alegres. Indistinto de las circunstancias que cada uno de nosotros debamos afrontar, podamos permanecer gozosos, mirando y reconociendo y entendiendo de que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que en Él tenemos salvación, esperanza de vida eterna. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia que crece es una iglesia que enfrenta luchas, pero la iglesia las enfrenta orando, las enfrenta en comunión, las enfrenta siendo empáticos y unidos, las enfrenta siendo generosos y sobre todo las enfrenta estas luchas asistidos y llenos del Espíritu Santo de Dios. Es como vamos a crecer, es como vamos a seguir proclamando cada uno de nosotros también el nombre de Cristo. Y una iglesia que crece es una iglesia que necesita de obreros. La mies es mucha, dijo el Señor, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies por obrero para la mies. Eso es lo que nosotros vemos básicamente en el capítulo 6. Y quiero hacer un alto para dar gracias por aquellos que hoy día, de una u otra manera, ponen su tiempo y ponen sus capacidades a disposición de esta obra, de este lugar. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. El Señor les bendiga y el Señor les conoce y que su nombre tenga también un especial resalte allá en los cielos donde vamos por misericordia de Dios. Y estos obreros, estas personas, ¿no es cierto?, justamente en lo que sucede en el capítulo 6, necesitaban manos, necesitaban personas que se dispusiesen al servicio, necesitaban gente que atendiera las mesas. Y los apóstoles dijeron, hay algo que es fundamental, es algo que hay principal, que es que nosotros oremos, nos mantengamos en oración y predicando la palabra de Dios. Entonces invitemos a más personas que nos ayuden a servir las mesas. Y no eran simplemente personas que fueran a garzonear. Dice Hechos capítulo 6, versículo 3, dice, ya ok, los necesitamos. ¿Cómo los necesitamos? ¿Cuál es el perfil? Escuche, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, primero, de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué perfil? Para servir mesas. A quienes encarguemos este trabajo, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, no menos, para la gloria de Dios. Y los buscaron y los encontraron. Alabado sea el Señor. Que este perfil sea el perfil común de Vástago. Para Dios no hay nada imposible. Pedro y Juan, hombres comunes, se pararon delante del concilio. Y el concilio, los expertos se sorprendían por la elocuencia y el poder que de ellos manaba. ¿Era natural y propio de cada uno de ellos? No, era el Espíritu Santo en ellos. Anhela el Espíritu Santo, busca el Espíritu Santo. Una iglesia que crece es una iglesia que necesita servidores. Disponte en las manos del Señor. Pregunta, acércate al ministro, acércate a los ancianos o acércate a alguno de los grupos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿De qué manera podemos servir? ¿Cómo es que nosotros podemos aportar? ¿Me entiendes?
Disponte en las manos del Señor y el Señor hará. La mies es mucha, los obreros son pocos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente en el capítulo 7 es que la lucha y la batalla recrudece. Porque Esteban, uno de aquellos que estaba dispuesto para servir las mesas, mire lo que dice en el versículo 8 del capítulo 6 acerca de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios, prodigios, señales entre el pueblo. Y entonces se levanta la lucha contra él y finalmente lo terminan acusando para terminar esto con un juicio tan horrendo como el que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo y terminar finalmente este hombre muriendo. Pero esta fue la semilla para que la iglesia continuara, porque Jesús había dicho, y me seréis testigos en Jerusalén. Aquí se estaba cumpliendo. En toda Judea, ahora había que seguir adelante en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se pierda el siguiente capítulo por este mismo canal, a la misma hora, que nos hablará justamente de este punto de inflexión que se produjo en Esteban. Un hombre lleno del poder y de la gracia de Dios. Un hombre que confrontó el pecado y que terminó pagando con su vida. Pero es maravilloso cómo termina este pasaje, porque termina con Esteban en la medida en que lo estaban lapidando y antes de expirar, con un pensamiento y un espíritu, el mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. Perdónalos. Una iglesia que crece es una iglesia que ora. Una iglesia que crece es una iglesia que permanece unida y es generosa. Una iglesia que crece es una iglesia que enfrentará persecuciones y luchas. Una iglesia que crece es una iglesia que está sujeta a la soberanía y el poder de Dios. Una iglesia que crece es una iglesia que entiende la severidad y la seriedad del pecado. Una iglesia que crece es una iglesia en donde se necesita servidores. Una iglesia que crece es una iglesia llena del Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por la bendición de poder reflexionar en tu palabra. Gracias por poder ver este modelo de iglesia, Señor. Pero si hay algo que resalta en ella es precisamente la llenura de tu Espíritu Santo. Una vez más nosotros, Señor, conscientemente declaramos que estamos necesitados de ti, hambrientos y sedientos. Anhelamos la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos para también contar con el denuedo de predicar tu evangelio, de predicar tu palabra. Lo necesitamos, Señor amado, para ser de bendición, para ser sal y luz en esta tierra, Señor, como tú también lo pediste. Anhelamos tu presencia, Señor. Ayúdanos y abre nuestros ojos también, Señor, a la necesidad del que está al lado. Ayúdanos y abre nuestros ojos también, Señor amado, para amar como tú nos has amado. Bendícenos, llénanos, en el nombre de Jesús. Amén.